Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Tocando Vidas. Estoy aquí con el ingeniero Lorenzo Rey Retana. Lorenzo. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Esteban. Lorenzo es el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Y la idea de este programa es reflexionar algo bien interesante. México, entre más de 200 países, ocupa el lugar número 11 en cuanto a la modernidad y en cuanto al valor de su red ferroviaria, cosa que muchos mexicanos no sabemos. Entonces, creo que los ferrocarriles en México deben de ser revalorados y esa es precisamente la intención de platicar contigo. Gracias, Esteban. Cuéntanos un poquito de qué, en estos momentos, qué es lo que ha hecho la industria después de que se privatizó en 95 todo lo que era antes Ferrocarriles Nacionales de México. Bueno, ha sido un programa muy intenso, son más de 18 años en los que se ha invertido muchísimo dinero, más de 5,000 millones de dólares, en la rehabilitación principalmente, la rehabilitación de la red ferroviaria mexicana. Fíjate que un aspecto muy interesante y muy atinado del esquema de privatización que se llevó a cabo en México es que se seleccionaron varios concesionarios y, por ejemplo... ¿Cuántos son? ¿4? No, somos 7. 7 concesionarios, pero hay 3 concesiones regionales que se llaman, una gran terminal en el Valle de México y líneas cortas. Entonces, en total suman 7. Pero lo que te decía es que cuando Ferrocarriles Nacionales de México operaba, por economía y por el entorno en el que se desenvolvía, desarrolló una sola ruta, por ejemplo, para el movimiento internacional, el intercambio internacional de carros con los Estados Unidos. Desarrolló la ruta Valle de México-Nuevo Laredo. Y bueno, y esa ruta quedó asignada a un concesionario, es lo que se llamaba el Ferrocarril del Noreste. Y otra concesión, el Ferrocarril Pacífico Norte, tomó la ruta México, Valle de México, a Piedras Negras y Ciudad Juárez. Entonces, lo que ocurrió, y ha sido muy positivo, como te decía, es que las rutas, estas 2, 3 rutas hacia la frontera, se potenciaron. Ya no era nada más Valle de México, Nuevo Laredo, sino Valle de México, Piedras Negras, y además pasando por diferentes lugares del país. Valle de México, Nuevo Laredo, pasa pues por Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey. ¿Cuánto mueve la red ferroviaria en el país? Bueno, en el 2015 movió 120 millones de toneladas y bueno, medido en toneladas kilómetro, que es un indicador tal vez más representativo, movió 84,000 millones de toneladas kilómetro. Hay una frase común, de esas frases que todo el mundo repite casi sin cuestionar, que dicen, no, lo que pasa es que los ferrocarriles mexicanos están igual hoy que en la época de Don Porfirio. Qué bueno que haces esa referencia, porque también a mí me parece pues una expresión muy desafortunada y desatinada. Si bien los ferrocarriles tanto en Estados Unidos como en Europa como en México tuvieron su gran impulso en el siglo XIX, su papel fue cambiando. El ferrocarril nace como la panacea del transporte, antes obviamente del transporte carretero y del transporte aéreo, y entonces se desarrollan redes muy importantes. En Estados Unidos y México, para hacer la comparación más cercana, se llegan a unas extensiones enormes de rutas que luego ya no resultan económicamente viables porque surge el transporte carretero y también el transporte aéreo. Y entonces la red que se construyó en el siglo XIX, de hecho, ha disminuido de tamaño. Pero quedó sobrada en casi todos los países. Sobre todo en Estados Unidos, casi se redujo a la mitad, fíjate. Y en México no tanto, pero sí se ha reducido un poco y obviamente se han construido algunos nuevos enlaces, pero sobre todo se ha rehabilitado.
O sea, esa red que dicen que construyó don Porfirio y que en realidad, bueno, fue todo el siglo XIX y principios del siglo XX, esa red, lo interesante es que se conserva, se preserva y se habilita para los requerimientos actuales. Y entonces es una red magnífica. Realmente a mí me gustaría aprovechar este foro para transmitir el mensaje de que la red ferroviaria mexicana es muy buena. ¿Es eficiente? Y cada vez más eficiente. ¿Es económica? Sí, definitivamente. Por eso es que ha crecido y por eso es que mueve este volumen tan grande de carga, porque lo hace de manera competitiva con el autotransporte, que es su competencia natural, digamos. ¿Es más segura que el autotransporte? Sí, tiene mejores índices de seguridad. Y lo que tiene grandes ventajas es, bueno, sobre todo que lo que capta el ferrocarril se baja de la carretera. Entonces, esto lo que significa es que... Libera carretera. Entre más ferrocarril, menos requerimientos para mantenimiento y expansión de la red carretera, que es costosísima, como tú sabes. Entonces, cuando empezó la privatización en el 98, había el transporte ferroviario atendía nada más al 19% del mercado de transporte terrestre del país, y esto se ha incrementado a más del 26%. Y un 26% además de un producto mucho mayor. Bueno, o sea, todo ese crecimiento, que ha ido creciendo con la economía, obviamente, se ha salido de la carretera. Y aparte de la ventaja esta económica que te decía de que requiere menos recursos de los que pagamos impuestos, recursos para mantenimiento y construcción de carreteras, o sea, baja ese presupuesto, pero además contamina mucho menos. El ferrocarril, por su principio de operación, las ruedas metálicas en contacto con el riel, también metálico, tiene una posibilidad de tracción mucho más eficiente que la del transporte carretero, del transporte con vehículos de neumáticos, y eso le permite transportar la misma cantidad de carga con casi la cuarta parte del combustible que usa el camión, de manera que emite mucho menos contaminantes. O sea, emite el 25% del contaminante de un camión. Sí. ¿Y los trenes de pasajeros? Mira, en el esquema de privatización que se promovió en México y que se estableció, quedó fuera el transporte ferroviario de pasajeros, sobre todo por las características de la red de ese momento. Es una red todavía, aunque ha mejorado, es una red más bien lenta. Por su evolución, sobre todo en el siglo XX, que decíamos, creció mucho el transporte carretero, se establecieron muchos cruceros con las vías del ferrocarril. Y entonces eso hace que el ferrocarril no pueda tomar velocidades altas. Y también por trazos que surgieron en el siglo XIX, como lo comentaba, trazos con curvaturas y pendientes que no permiten desarrollar velocidad. Se consideró que el ferrocarril no era competitivo para el transporte de pasajeros, ni con el autobús, ni con el avión. Entonces, al quitarle al ferrocarril la obligación de dar el transporte de pasajeros, se ha desarrollado como transporte de carga muy bien, muy positivamente, con estas ventajas que te comento. ¿Y es una carga especializada, digamos? No, es bastante abierta. Puede llevar hasta electrónicos en contenedores. El transporte intermodal es tal vez la forma de carga que más ha crecido, sobre todo porque permite pasar de varios medios de transporte, ¿no? Del barco puede pasar un camión y de un camión a un tren. O sea, es la caja del contenedor que le llamamos, que permite mucha flexibilidad para la logística del transporte. Y en ella puede haber, te digo, desde cosas como los electrónicos, en fin, cosas de alto valor agregado, hasta mineral de hierro, productos agrícolas a granel, en fin, tiene una gran flexibilidad el ferrocarril. En los planes futuros de los ferrocarriles, ¿cuál sería
el proyecto o los proyectos que pudieran ser, digamos, el sueño a concretar en materia de inversión y en materia de modernización de los ferrocarriles? Mira, primero a nosotros nos interesa sobre todo construir libramientos de ciertas zonas urbanas por las que atraviesa el ferrocarril. Y fíjate, incluso en la expresión hay una cierta mentira, por decirlo así. No es el ferrocarril que atraviese la zona urbana, sino la zona urbana que creció, que rodeó en torno a la línea del ferrocarril. Pero hay algunas ciudades del país en las que esta convivencia es muy conflictiva, por la forma en que se desarrolló el área urbana, ¿no? Entonces, remediar esos casos de convivencia difícil, diría yo, es una prioridad absoluta. Por ejemplo, Zacatecas, el tren pasa por en medio de la ciudad con un trazo muy sinuoso y en condiciones riesgosas, o sea... Cuando se libera ese tren y se hace un libramiento, ¿de quién es la propiedad de la tierra que queda libre? Del gobierno federal. La propiedad... ¿Es federal? Sí, sí. Ahorita es del gobierno federal. Toda la red ferroviaria mexicana es del gobierno federal y nosotros la tenemos en concesión, las empresas ferroviarias. ¿Y alguna vez tendremos un tren bala, un tren que vaya a cientos de kilómetros por hora? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ha habido iniciativas de construir uno entre la Ciudad de México y Guadalajara y suena muy bien. Claro que requiere una gran inversión, obviamente sería un trazo completamente nuevo, requiere una gran inversión y un proyecto muy ambicioso. Y bueno, como tú sabes, a principios de esta administración presidencial se habló del tren bala México-Querétaro. Y bueno, sonaba muy bien el proyecto, se suspendió por diversas razones, pero son proyectos que suenan bien y que serían muy convenientes. El tren, la línea ferroviaria, la línea férrea mexicana, cubre desde Mexicali hasta el sur de Mérida y por el otro lado desde la frontera con Chiapas, desde Ciudad de Hidalgo, la frontera de Chiapas con Guatemala, Ciudad de Hidalgo, hasta Matamoros, y cubre los 12 puertos más importantes del país. Hay 6 cruces fronterizos con Estados Unidos y prácticamente todas las ciudades que tienen una actividad industrial económica importante, todas tienen servicio ferroviario. Es decir, yo soy un convencido de que México tiene una ventaja competitiva muy importante en el ferrocarril de carga con que cuenta. Pues muchísimas gracias. Creo que nuestro auditorio se va a ir a dormir con una información muy valiosa sobre un valor que tiene México y que, pues, desafortunadamente no se habla mucho de él, pero creo que es momento de echarle luz a nuestros ferrocarriles. Muy buenas noches. Gracias, Esteban. Y muchas gracias. Gracias a ti.